Y preparamos una presentacioncita que se llama Estrategias Empresariales en Épocas de Alta Volatilidad. Yo solo decir que me parece que es bien importante pensar con una visión de largo plazo, con una ejecución con sentido de urgencia, y eso pues hace que haya historias de éxito. Ustedes son historias de éxito. El día de hoy en este salón son empresas exitosas que han logrado tener crecimientos importantes, pero que seguramente están pensando qué más, ¿no? Y esa es la idea de poder platicar de qué más, y que haya una ruta clara y que haya más competitividad y crecimiento. El escenario mundial pues es complejo, y con afectaciones transversales entre países y sectores. Tenemos desde conflictos armados, son cosas que ustedes saben, están enterados, no es un tema que les esté revelando el hilo negro ni la receta del agua tibia, pero pues sí hay un montón de cosas que se están dando que cada día están complicando el escenario mundial. Evidentemente cambios electorales en diversos países, pues Estados Unidos es el que más nos ha afectado, pero tenemos Alemania, el lunes Canadá, México pues no tiene tanto, que empezamos el nuevo gobierno, y pues Estados Unidos con una disrupción muy importante. Yo no sé si coincidan, pero pasó de ser el papá de todo el mundo a ser el país que ya no confían en él, y de ser un socio confiable ideal, pues ya no tanto, ¿no? Ya eso, sobre todo por las decisiones que se han tomado recientemente, y eso cambia mucho en el panorama, con una disminución económica que se está gestando en diversos países, y pues las cadenas de suministro y muchos proyectos están en stand-by. Perdón, yo soy de la idea que hay una gran oportunidad todavía para México, aunque el tema de relocalización o nearshoring, mucha gente dice que ya se murió. Yo creo que no es así, porque la manufactura en China todavía está. O sea, la dependencia de China existe, y Estados Unidos no puede competir contra China, necesita de aliados estratégicos, y los que están más cerca para contrarrestar los costos que pudiera ser producir en Estados Unidos directamente, pues es México y en algún punto Canadá, pero México particularmente. Entonces hay esa migración que hubo hace ya muchos años hacia países de bajos niveles salariales, manufactureros, y que ahora lo que dicen es que quieren que regrese. Pues México es un destino pues muy atractivo, y mucha gente me dice, oye, pero los aranceles con México y tal, pero si los analizamos objetivamente, el TMEC lo siguen respetando. Sí nos pegó a los aranceles que entraban a Estados Unidos como país más favorecido, como nación más favorecida, pero no estaban dentro del TMEC. Pero todo lo que está dentro del TMEC sigue estando bajo ese esquema, y eso es un tema que ha respetado los Estados Unidos. Entonces me parece que es un mensaje velado, pero que ahí está, ¿no? Y con aranceles de China del 145%, pues a ver qué sucede ahí. Y hemos venido viendo, por ejemplo, ayer anunció Trump que no iba a apilar los aranceles contra los automóviles, porque pues tendrían aluminio, acero, más el impuesto al automóvil. Pues a la importación de automóviles está complicado, ¿no? Los precios, y evidentemente pues eso le pega al americano. Pues el crecimiento mundial está disminuyendo. Ahorita llegó a algunas estadísticas más concretas, pero Estados Unidos se ve que ayer salió, ayer o hoy salió el PIB creo que hoy, ¿verdad? En la mañana. El PIB de Estados Unidos en el primer trimestre, si mal no recuerdo, 0.3 negativo, o sea, 0.27% negativo. Entonces, pues habla de que sí está una circunstancia fuerte. La mayor parte de la disminución del Producto Interno Bruto de Estados Unidos derivó de un exceso de importaciones, lo platicábamos hace un momentito. Pues está claro que se veían los aranceles y se inventariaron muchas fábricas, y eso hizo que se aumentaran las importaciones y que le pegara al Producto Interno Bruto. Está claro que estamos teniendo la necesidad de adoptar tecnologías, inteligencia artificial, Internet de las Cosas, nube, XG, le puse XG, porque dije, ¿qué es eso, no? Pero pues ya 5G, ya viene la 6G, y si viene la 7G, ya la XG, no sé cuál venga, pero eso es algo que se está dando
cada día más. El e-commerce, ahora que me toca vivir en Estados Unidos, pues se ve la conectividad que se tiene. La verdad es que México tiene grandes planes de comunicación, ¿no? Me parece que los planes son más baratos y mejores, pero la infraestructura de comunicación con Estados Unidos, pues la velocidad de interconexión y de bajar y subir archivos es otra cosa. Pero bueno, está dando, la confianza del consumidor se ha ido cayendo y pues las medidas de México que pudieran darse compensatorias tal vez hacia algún tema de aranceles para China, siguiendo que no se ha dado en concreto, pero se pudieran presentar, el tema de la seguridad y algo que me parece muy grave junto con el tema de del Poder Judicial, pues es el socavón que le están dando a las instituciones, ¿no? Yo creo que los fideicomisos federales y todo esto, que son mecanismos de compensación que hace que el gobierno pues pierda puntos en el democratidómetro, ¿no? O sea, ya somos menos democráticos. Rafael Fernández de Castro, en la entrevista que le hice del podcast, decía, México ya no es una democracia y eso es un tema que es importante. Me permití poner esto, es el World Economic Forum y hacen una encuesta a directores a nivel mundial de cuáles son los riesgos que ven en 5 categorías, en la economía, en medio ambiente, geopolítica, la sociedad y la tecnología. Y les preguntan qué opinan que ven en los próximos 2 años y en los próximos 10 años. Y es bien interesante analizarlo porque uno de los riesgos que más ven en el corto plazo es la desinformación o la información malintencionada. Y eso es un tema, con la inteligencia artificial ya no sabemos cuándo es de neta y cuándo no. Cuándo es un tema que sí lo platico como anécdota, hace unas semanas, como en diciembre, vi que me mandaron uno de esos cortitos de Instagram que decía que Xcaret acababa de instalar una pista para esquiar en el parque como parte de su aniversario y que tenía lift y pusieron imágenes de gente esquiando. Y yo dije, estos de Xcaret, de verdad que lo hacen bien, pensé, ¿no? Y al final el video termina diciendo que era pura guasa por el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, ¿no? Pero la verdad es que lo hicieron también el video, que pues todo te hace pensar que es realidad, y ese es un riesgo que tenemos, ¿no? ¿Qué es ficción y qué es realidad? El clima adverso está tremendo, los incendios, el cambio climático, los conflictos armados, la polarización de la sociedad, los ciberataques, pues, por ejemplo, lo que pasó en España, ¿mandé? O sea, dicen que fue un ciberataque, hay quien dice que fue un tema de infraestructura. Son de las cosas, ¿quién mató a Colosio, no? O sea, quién sabe quién, ¿no? Pero pues, son de las cosas que, evidentemente, la contaminación, la inequidad, la migración, la confrontación geoeconómica, que lo estamos viviendo de una manera espectacular. Y todavía no entraba Trump, ¿eh? O sea, esta encuesta va a estar interesante verla el próximo año. Los derechos humanos, la erosión de los mismos y de las libertades civiles. Para los 10 años cambia, ¿no? El primero no los voy a leer todos ya, pero en 10 años pues ven el clima como un tema muy, muy relevante. La mayoría de los directores que encuestaron, la biodiversidad, los cambios en todos los sistemas de la Tierra, en fin, es un tema que hay que tomar en cuenta. Y esto pues requiere, como directivos, de un involucramiento estratégico fundamental, donde la economía, la tecnología y la parte sociopolítica pues se convierte en el día a día de la toma de decisiones, porque si bien la parte comercial es la parte fundamental, esa es innegable, pero pues está inmersa en todo esto que hace empresa, ¿no? Y pues vemos un montón de noticias, ¿no? Desde si en Alemania, pues el cambio de gobierno, los aranceles de Trump, todas las órdenes ejecutivas, el tema de Ucrania, ¿no? Qué desastre esa comparecencia de Zelensky en la Casa Blanca, los mercados financieros con una incertidumbre tremenda,
Y bueno, pues Donald Trump, en lugar de ser el líder del mundo, se convirtió en el enemigo del mundo. Hoy el artículo que sale en la primera plana del Economista dice a Estados Unidos estaría solo a semanas de tener un shock económico. Eso hoy el Economista. Pues el tema de los aranceles, que si BYD, que si no BYD, ya vieron que BYD sacó un vehículo que carga en 5 minutos, es espectacular. Las empresas están respaldando Estados Unidos. Ayer o antier IBM anunció que iba a invertir 150 mil millones de dólares en Estados Unidos para inversión, pero IBM, pues aquellos que lo han ido siguiendo, pues ya no es la IBM de siempre. Ya IBM se dedica a mergers and acquisition, es un gran private equity. O sea, ya IBM no es, sí tiene su Watson, pero ya compra empresas y las obliga a usar sus sistemas, ¿no? Entonces es como la parte que es su estrategia, ¿no? Compro la empresa y pues, ¿qué crees? Tu sistema es IBM a partir de hoy, cash flow para IBM, pero bueno, pues ahí es un poquito. Hoy también salió un artículo muy padre del Economista, que les puse los principales indicadores aquí. Pues el Standard & Poor's, si lo ve, están bien padres estas gráficas. El Standard & Poor's, los primeros 100 días de los presidentes Biden, Obama en su segundo término y Trump en su primer término, y luego Trump en su segundo término. Si se fijan cómo los mercados, los 100 primeros días les daban luna de miel, y con Trump el tema está tremendo, y para los estadounidenses los mercados financieros no son broma, porque allá el grado de involucramiento de sus inversiones en la bolsa tienen mucho mayor injerencia en la vida de las personas que en México, y eso es un tema, ¿no? El tema de la inflación, que es, pues se sigue la discusión a ver con los aranceles. Ahí viene ya la rayita de Trump, ¿cómo van? Pues siguen medio bajando, subieron previamente, pero pues ahí van bajando el tipo de cambio del dólar, pues vean, con todo se depreció, pero pues ahí va con Trump tremendo, ¿no? Ahí está, el tipo de cambio está muy débil del dólar. Este es bien interesante, la gráfica de la izquierda inferior. La incertidumbre económica, de la política económica, cómo ha subido y está en niveles que no se veían desde 2010, sí, 20 prácticamente. Fuerte, ¿no? Y cómo está con Trump en su primo. O sea, con Trump es cuando más incertidumbre ha habido siempre en esto de la política económica, ¿no? O sea, se repite el PIB de Estados Unidos, que el negativo, que no se veía esto en un primer trimestre desde el 2022, post pandemia, y el sentimiento del consumidor, pues que habla mucho de la propensión a invertir y cómo se ve el futuro y la posibilidad de comprar activos, electrodomésticos y tal, que hacen las preguntas, pues se ve que el consumo pudiera tener una disminución hacia futuro de acuerdo al sentimiento, ¿no? Pues Estados Unidos tomando un protagonismo en las decisiones a nivel mundial, pues con México, la verdad es que la presidenta Sheinbaum lo ha venido, para mi gusto, haciéndolo bastante bien. Pero pues se sigue el riesgo de que en cualquier momento los dos se salgan del huacal y que el panorama de México pues se complique, ¿no? Con un TEMEC que pues está en riesgo con todo lo que está pasando de comercio, aranceles, la seguridad, el narcotráfico. Me parece que, no sé qué opinen ustedes, pero el que Trump nos haya dado una sacudidita para el tema del fentanilo y que nos haya puesto, que nos pusiéramos las pilas con el combate al narcotráfico es algo positivo. Pero pues seguimos con el tema del Estado de Derecho, las finanzas públicas, la calificación crediticia de nuestro país está en riesgo, el crecimiento. Hay un comité hay un indicador que se llama IMEF, el indicador IMEF manufacturero y no manufacturero, y ese está en rango de desaceleración ya desde hace varios meses, ¿no, Ángel? Tiene como 3 meses, sí. Y le preguntaba, Víctor Herrera es el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, él fue el director de Fitch Global Ratings muchos años, era el que calificaba a los países. Entonces se la sabe bien de qué significa, qué calificación o qué elementos son los que toman en cuenta, y lo entrevisté también para el podcast, y le preguntaba cuántas veces se ha equivocado el indicador IMEF para
poder predecir una recesión. Y volteó y me dijo, nunca. Entonces, hay una posibilidad en ese ámbito de que haya una disminución económica, vamos a ver. Evidentemente, la infraestructura de energía, luz, gas y petróleo, pues es un tema que sigue estando vigente para nuestro país. ¿Mande? Y además sin inversiones, ¿no? O sea, no hay una política que realmente esté generándolo y con una estrategia muy tibia desde el punto de vista de la inversión privada. O sea, ya empieza a darse un poquito, pero todavía muy tibia desde el punto de vista de lo que los privados pueden hacer, ¿no? Y pues la política industrial, el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo que recientemente salieron, pero que siguen siendo, pues de acuerdo a lo que se plantea, pues sus principales elementos, la sustitución de importaciones, pues sí tener algunas iniciativas por regiones, pero pues no hay una política real de incentivos o de apoyo en distintas áreas que lo hace un poquito tibio, diría yo. Las calificaciones crediticias, pues estamos en el grado medio inferior en la gran mayoría de las calificaciones, pero si se fijan estamos a la antesala del grado de no inversión. ¿Esto qué hace? Que si entramos al grado de no inversión, la salida de capitales sería muy fuerte y pudiéramos tener una depreciación económica, depreciación de la moneda interesante, aunque esperemos que no suceda, ¿no? O sea, nada más hay que tenerlo. Y esta es una grafiquita que me gusta mostrar porque, fíjense, es la variación en la participación de las importaciones totales de Estados Unidos del 2016 al 2024, cómo China ha disminuido 7.66%. Quiere decir que el mercado mundial le ha arrebatado de alguna forma el 7.66% de esas importaciones, porque seguro siguen importando cosas de los Estados Unidos. ¿Quién ha sido el champion de esas importaciones? Pues no está entre Vietnam y México, y bueno, pues una serie de países en general, pero no, México no ha sido como el protagonista de eso, pues. Es un tema fuerte y es que hay que entender cómo nos impacta México. Por ejemplo, esta gráfica es bien interesante, es el porcentaje de las exportaciones de cada país que van a Estados Unidos de bienes intermedios y bienes de capital. Si analizamos China, si se fijan, China andará en un promedio del 15% de sus exportaciones hacia Estados Unidos. En las de intermedios el 11 por ahí y en la de capital pues andará el 20 y tantos. Pero México tiene una dependencia tremenda de Estados Unidos, con un promediando el 80%, 80-85% de sus exportaciones. Entonces, los aranceles para nosotros, o sea, China dice, pues me pegaste en el 20% de mi mercado. No es el mercado principal. Me dice, pues sí me duele, pero pues no pasa tampoco catastrófico. Para México es catastrófico, ¿no? Sí. Entonces es un tema bien delicado. Estos son pues las importaciones que más tenemos de los principales socios comerciales hacia Estados Unidos, y pues vale, nosotros pues vehículos, ¿no? Es lo que más, maquinaria industrial, equipo y maquinaria eléctrica, plásticos, bebidas, pues evidentemente, televisiones, todo el equipo. Así es, refrigeradores y esto, ¿no? Un tema que no hay que tomar o que no hay que dejar es que el 20 de enero se declararon como organizaciones terroristas a los cárteles, y eso impacta muchísimo al sistema financiero y a las regulaciones que habrá para el intercambio comercial, ¿no? Como decía el indicador IMEF, pues bajando de manera importante. Y bueno, pues el IMEF, participamos Ángel y yo Ángel fue presidente nacional de IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, y participamos en el Comité Nacional de Estudios Económicos. Todos los meses hace una encuesta entre diversos actores de la economía, muy parecida a la que hace Banamex y el propio Banco de México, pero con un saborcito más de IMEF y un poquito como impulsando que sea una opinión más personal, más que institucional, esto más la opinión de la persona, porque luego los grupos financieros ponen su opinión institucional de acuerdo a su estrategia, y aquí es un poquito más abierta, pero si se fijan el crecimiento del PIB para este año, pues en febrero se esperaba que fuéramos a crecer el 1, en marzo bajó al 0.6 y ahorita al 0.2 en la última encuesta.
y vamos a ver qué pasa, porque hay un comité de fechados de ciclos de la economía y están esperando que salga el indicador del Producto Interno Bruto, creo que sale hoy o en estos días sale, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa porque pudieran fechar, o sea, este comité de fechados de ciclos de la economía es el comité oficial, es el que fecha si hay recesión o no. Entonces, pues está claro que hay una disminución, la inflación pues controlada al 3.8%, el tipo de cambio alrededor de 21, lo esperan al cierre de año, la generación de empleo muy bajita, no, 220,000 empleos, la tasa de interés alrededor del 8% es la expectativa. Para este año, para el próximo, también las expectativas han bajado, se ubica un 1.5% de crecimiento, inflación del 3.8%, tasa de interés en 7.25%, empleo un poquito más, 350,000, tipo de cambio en 21.42 y bueno, la cuenta corriente con 1% negativo, ¿no? Pero pues es este tema y pues yo...